El cumpleaños debería haber sido sobre la familia, pero en nuestra casa era solo otra oportunidad para que mi madrastra, Isabel, recordara a todos quién era la que mandaba. Ella había estado controlando todo desde el día en que se casó con mi papá. Él era exitoso, tenía su propio negocio, pero cuando se trataba de Isabel, él no tenía carácter. Ella solía ser modelo, y aunque ya tenía casi 40 años, seguía comportándose como si fuera la persona más importante en cualquier habitación. Tenía una forma de conseguir lo que quería. Si mi papá se oponía, simplemente amenazaba con irse, y eso era suficiente para que él se callara. Isabel y su hija Carmen se mudaron con nosotros 2 años antes. Carmen tenía 17 años, era consentida y la trataban como a una reina. Isabel la trataba así, asegurándose de que nunca tuviera que hacer nada por sí misma. Si algo no se le daba en bandeja de plata, se quejaba hasta conseguirlo. Ese cumpleaños, la casa estaba llena de los familiares de Isabel. La casa de mi papá, nuestra casa, prácticamente se había convertido en el lugar de reuniones de su familia. Yo ya estaba acostumbrado a ser el extraño en estos eventos, porque nunca me trataban como parte de la familia, pero esta vez fue diferente. En medio de la cena, mientras todos reían y bebían, Isabel tocó su copa de vino para llamar la atención. Luego, con una sonrisa brillante, dijo algo que me hizo el estómago dar un vuelco: he decidido darle tu habitación a Carmen. Al principio pensé que había oído mal. Miré a mi papá esperando que dijera algo, pero él solo miraba su plato. Isabel continuó: Carmen necesita más espacio. Su habitación es demasiado pequeña y tiene que concentrarse en su condición física. Le puse una cinta de correr en su habitación, pero no hay espacio, así que pensé, ¿por qué no darle la habitación de Rodrigo? Es más grande y, honestamente, él no la necesita. No podía creer lo que estaba oyendo. Miré a Carmen, que sonreía como si acabara de ganar la lotería. Me miró y se rió. Sí, Rodrigo, no te importa, ¿verdad? Estaba tan sorprendida que no pude decir nada. Lo peor fue que los familiares de Isabel inmediatamente comenzaron a hacer chistes sobre lo buena idea que era, que Carmen lo merecía, que yo ya era lo suficientemente mayor para manejarlo. Luego, Isabel me miró directamente: quiero que este cumpleaños sea mejor. Y creo que será mejor si no estás aquí, dijo sin disimulo. Así de fácil, sin ni siquiera intentar ocultarlo, me echó de la casa. Se volvió hacia mi papá y le dijo: dale algo de dinero para un viaje o algo. Que se quede en otro lugar por un tiempo. Mi papá dudó por un segundo, pero sacó su billetera. Me dio 500 euros sin mirarme, y eso fue todo. Mi propio padre pagándome para irme. No tuve más opción que empacar. No discutí, no supliqué, simplemente me fui. A la mañana siguiente, fui a la casa de un amigo. Afortunadamente, ya ganaba mi propio dinero, alrededor de 1.500 euros al mes como repartidor de globo, así que no estaba completamente perdido. Pensé que encontraría una forma de arreglarlo, pero no tuve que esperar mucho. 5 días después, todo cambió. Mi papá me llamó y me dijo que regresara. Cuando lo hice, Isabel y Carmen ya se habían ido. No sabía qué esperar al volver. Mi papá no dijo mucho por teléfono, solo me pidió que regresara. Su voz sonaba diferente, pero no podía decir si era arrepentimiento, cansancio o algo más. Cuando crucé la puerta, la casa estaba extrañamente silenciosa, sin Isabel gritando órdenes, sin Carmen quejándose por algo tonto, solo silencio. Dejé mi mochila junto a la puerta y miré a mi alrededor. La mesa del comedor aún tenía decoraciones de cumpleaños, pero no había platos sucios, ni señales de que alguien hubiera vivido allí en los últimos días. Era como si se hubieran esfumado. Mi papá estaba sentado en la sala con una copa en la mano. Me miró y, por primera vez en años, vi algo parecido a la culpa en su rostro. Se fueron, dijo. Esperé que dijera más, pero solo tomó un sorbo de su bebida y miró al suelo. ¿Qué quieres decir con «se fueron»? Finalmente le pregunté. Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración por años. La eché, dijo. Casi me río. ¿La echaste? Asintió. Sí. No podía creerlo. Este era el hombre que había dejado que Isabel lo pisoteara durante años, que había permanecido en silencio mientras ella me echaba de la casa como si no valiera nada, y ahora de repente estaba mostrando carácter.
¿Por qué? Pregunté, aún escéptico. Se frotó la cara. Porque finalmente la vi por lo que era. Eso no tenía sentido, él había sido ciego a todo esto durante años, ¿qué había cambiado entonces? Señaló para que lo siguiera. Lo hice, y cuando llegamos a la antigua habitación de Carmen, ahora mi habitación, supongo, abrió la puerta y vi lo que realmente había pasado. La habitación era un desastre, la ropa tirada por todas partes, los cajones vacíos, los carteles arrancados de las paredes, pero lo que llamó mi atención fue la cinta de correr. No solo estaba en la habitación, sino que estaba destruida, la pantalla estaba rota, el marco doblado, como si alguien le hubiera dado con un bate de béisbol. ¿Qué está pasando?, murmuré. Mi papá suspiró. La noche que te fuiste, Carmen tuvo un ataque de rabia. No quería la cinta de correr en su habitación, dijo que ocupaba demasiado espacio. Isabel se enojó conmigo por siquiera sugerir que la usara. Pelearon durante horas. Levanté una ceja. ¿Por una cinta de correr? Por todo eso. Él corrigió, Isabel empezó a quejarse de que merecía algo mejor, de que no quería vivir en una casa donde tuviera que pelear por cosas tan estúpidas. Empezó a amenazar con irse nuevamente, y por primera vez me di cuenta de que ya no me importaba. Lo miré, intentando entender si me estaba tomando el pelo. Este hombre había soportado todo lo que Isabel le hacía durante años, dejándola convertirlo en un felpudo, y ahora, de repente, él ya no la soportaba más. Pero entonces dijo algo que me dejó boquiabierto. Le dije que se fuera, y lo dije en serio. Parpadeé, y ella simplemente se fue. Se rió, pero fue una risa amarga. No de inmediato. Gritó, tiró cosas, dijo que me arrepentiría, pero cuando no cedí, empacó sus cosas, agarró a Carmen y se fue. No sabía qué decir. Debería haber estado feliz, ¿no era eso lo que quería? Isabel y Carmen se habían ido, y mi papá finalmente las había visto por lo que eran. Pero en lugar de eso, sentí una extraña incomodidad en el estómago. ¿A dónde se fueron?, pregunté. No tengo idea, admitió. Pero tengo el presentimiento de que no hemos terminado con ellas. No entendí lo que quería decir en ese momento, pero pronto lo haría. Porque Isabel y Carmen no iban a desaparecer sin más, iban a hacer de nuestras vidas un infierno durante unos días. Durante unos días, parecía que las cosas finalmente volvían a la normalidad. Sin Isabel desfilando como una reina, sin Carmen tratándome como si fuera basura. La casa estaba más tranquila de lo que había estado en años. Mi papá incluso trataba de hablar más conmigo, preguntando sobre mi trabajo, hasta cocinando la cena. Era extraño, pero no lo odiaba. Sin embargo, en el fondo sabía que no duraría mucho. El primer signo de problemas vino en forma de un sobre grande en el correo. Mi papá lo abrió en la mesa de la cocina mientras desayunaba. Observé su rostro volverse pálido. ¿Qué es?, pregunté. No respondió de inmediato, seguía pasando las páginas, con la mandíbula tensa. Luego tiró los papeles sobre la mesa. Ella me está demandando. Tomé los papeles y los hojeé. Eran papeles de divorcio. Isabel pedía la mitad de todo, su negocio, la casa, incluso pensión alimenticia. Decía que había sacrificado su carrera para estar con mi papá y que tenía derecho a una compensación económica por la vida que había dejado atrás. Me reí. ¿Fue modelo durante qué, 5 años? Eso fue hace décadas. ¿Qué vida dejó atrás? Mi papá no se rió. No importa, su abogada es buena. Si gana, podría perder todo. Pude ver el pánico en sus ojos. Isabel lo había agotado emocionalmente durante años, pero ahora venía a por él financieramente, y lo peor era que realmente podía ganar. Las cosas empeoraron esa tarde. Apenas había terminado mi turno como repartidor de globo cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido: mejor empieza a empacar, esta casa no será tuya por mucho tiempo. Miré el mensaje, luego llegó otro: disfruta tus últimos días jugando a la casita con papá, la reina está volviendo. No tuve que preguntar quién era. Lo sabía, era Carmen. Ignoré el mensaje. No iba a dejar que me afectara. Pero cuando llegué a casa, me di cuenta de que no solo estaban bromeando. Estaban en serio.
Había un cartel de "Se vende" en el jardín delantero. Lo arranqué y me metí furioso. Papá. Ya estaba hablando por teléfono, caminando por la sala. No me importa lo que te haya dicho, la casa no está a la venta, dijo. Pausó para escuchar. No, yo la poseo, ella no tiene derecho. ¿Qué quieres decir con que ya presentó los papeles? Cerré los puños. Isabel estaba tratando de vender la casa sin que se resolviera el divorcio. Y justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, alguien llamó a la puerta. Cuando la abrí, me encontré con 2 policías. ¿Eres Rodrigo?, preguntó uno de ellos. Sí, respondí. Intercambiaron miradas con su compañero. Recibimos un reporte de que estás ocupando ilegalmente esta propiedad. Mi estómago se cayó. ¿Qué? El oficial mostró la llamada. El que reportó dijo que no vives aquí y que estás ocupando propiedad privada sin permiso. No podía creer lo que estaba oyendo. Esta es mi casa. Antes de que pudieran contestar, mi papá llegó a la puerta. Oficiales, ha habido un error, este es mi hijo, vive aquí, les dijo. Pidieron su identificación, revisaron algunos papeles y finalmente se fueron, pero el daño ya estaba hecho. Isabel y Carmen habían intentado echarme de mi propia casa legalmente. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo venganza. Estaban dispuestas a ir a la guerra. Después de que los oficiales se fueron, mi papá se sentó en la mesa de la cocina, apretando su vaso de whisky con tanta fuerza que pensé que podría romperlo. Durante años había dejado que Isabel lo pisoteara, pero esta vez algo era diferente. No solo estaba cansado, estaba enfadado. No va a tomar la casa, murmuró. No va a tomar mi negocio. No va a tomar nada. Era la primera vez que escuchaba a mi papá hablar de ella de esa manera. Sonreí. ¿Así que finalmente has crecido un poco de carácter? Bromeé. Él me miró, y en lugar de la típica culpa o duda, había algo más, determinación. A la mañana siguiente, llamó a su propio abogado. Para la tarde, ya estaba todo en marcha. La abogada de Isabel ya había presentado papeles reclamando que ella había contribuido al negocio de mi papá. Totalmente absurdo, ella nunca había trabajado un solo día desde que se casaron. Si acaso, lo había vaciado de dinero en lugar de ayudarlo a ganar. Pero Isabel era astuta. No solo quería dinero, quería control. Su abogada comenzó a congelar ciertos activos, dificultando la lucha de mi papá. Pero por primera vez, mi papá no solo se quedó en silencio. Luchó. Contraatacó. Tenía pruebas de que Isabel había estado usando la cuenta de su negocio para compras personales, vacaciones de lujo e incluso algunos pagos dudosos a personas que él no reconocía. Cuando Isabel se enteró, no le hizo gracia. Esa noche apareció en la casa. Escuché la puerta del auto cerrarse afuera, seguida de pasos rápidos. Un segundo después, empezó a golpear la puerta con furia. Mi papá la abrió, y antes de que pudiera decir una palabra, Isabel pasó junto a él, con la cara roja de rabia. ¿Crees que puedes hacerme esto?, siseó, furiosa. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Mi papá cruzó los brazos. ¿Qué has hecho?, le respondió. Gastaste mi dinero, me enfrentaste con mi hijo, trataste de vender mi casa mientras yo aún vivía en ella. Ella se burló. Esta casa era nuestra. No, respondió él. Era mía. Tú solo vivías aquí, y ahora ya no. Yo me quedé parado en el pasillo, apenas conteniendo una sonrisa. Nunca había visto a mi papá hablarle así. Isabel frunció el ceño. ¿De verdad crees que vas a ganar esto? ¿Crees que puedes jugar mejor que yo? Mi papá no se inmutó. No tengo que jugar mejor que tú. Solo necesito decir la verdad. Ella dio un paso hacia él, bajando la voz. Estás cometiendo un error. No, dijo él. El error fue haberte dejado entrar en mi vida. Casi me puse a vitorear. La cara de Isabel se torció de rabia, pero, en algún momento, se dio cuenta de que no iba a ganar esa pelea. Se giró de golpe y salió disparada de la casa, pero justo antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta hacia mí. Te estás divirtiendo con esto, ¿verdad?
Me dijo. Ni siquiera escondí mi sonrisa. Más de lo que crees. Me miró con furia y se fue. Por primera vez en años, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. Pero también sabía que esto no había terminado. Isabel no era el tipo de persona que perdía en silencio, y tenía razón, porque lo siguiente que hizo fue intentar destruirlo todo. Pensaba que finalmente estábamos ganando. Mi papá había plantado cara a Isabel, y por primera vez, ella parecía asustada. Sentía que teníamos la ventaja, pero subestimé a Isabel. Ella no solo quería venganza, quería destrucción. El primer indicio de que algo iba mal llegó a la mañana siguiente. Mi papá estaba hablando por teléfono con su abogado cuando de repente su rostro se puso pálido. Seguía diciendo que era imposible, que tenía que haber un error. Cuando colgó, me miró. Ella acaba de tomar la mitad de mi empresa, dijo, pasándose la mano por la cara. Lo miré sin entender. ¿Cómo? Pregunté. Él suspiró profundamente. Presentó una reclamación de emergencia diciendo que tenía influencia gerencial. Su abogada convenció al juez de otorgarle control temporal sobre la mitad de mis activos hasta que se resuelva el divorcio. Parpadeé, tratando de asimilarlo. Espera, entonces ahora es, técnicamente, tu socia en el negocio. Le pregunté. Asintió lentamente, y pude ver que estaba tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando recibí un mensaje. Era de Carmen. Dile a papá que revise el sitio web de su empresa, tiene un nuevo aspecto. Me entró un escalofrío en el estómago mientras tomaba mi computadora portátil y abría la página. La página de inicio había sido cambiada. En lugar de la marca profesional habitual, había un gran banner en la parte superior que decía, bajo nueva administración. Próximos cambios emocionantes y justo debajo, había una foto de Isabel y Carmen sonriendo como si acabaran de ganar la lotería. Le mostré la pantalla a mi papá. Se quedó mirándola, luego golpeó la mesa con el puño. Está intentando arruinarme, dijo, furioso. Pero no se detuvo ahí. Esa misma tarde, Isabel había enviado correos electrónicos a los clientes más importantes de mi papá, afirmando que la empresa estaba atravesando una reestructuración importante y que ella ahora era la principal responsable de futuros negocios. Algunos de ellos entraron en pánico y cancelaron contratos, otros pusieron en espera los acuerdos. Mi papá estaba perdiendo todo rápidamente. Luego llegó el golpe final. Esa noche, mientras estábamos sentados en medio de los escombros de nuestras vidas, sonó el timbre. Mi papá se tensó, pero se levantó para abrir la puerta. Lo escuché decir algo, luego quedó en silencio. Cuando me acerqué, vi que estaba sosteniendo una notificación de desalojo. ¿Qué pasa? Pregunté, viendo cómo le temblaban las manos mientras leía. Isabel encontró un vacío legal, dijo, temblando. Como la casa es propiedad conyugal, presentó una reclamación diciendo que hasta que el divorcio se finalice, debe ser distribuida de manera justa. El tribunal aún no ha fallado a su favor, pero ha presentado los suficientes documentos para ponerle un alto a todo, lo que significa que, hasta que esto se resuelva, tenemos que irnos. Isabel le había quitado el dinero, el negocio, y ahora su casa. Y no teníamos a dónde ir. Por primera vez en mi vida, vi a mi papá completamente derrotado. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando la notificación de desalojo como si fuera una sentencia de muerte. Isabel le había quitado todo, su negocio, su casa, su reputación. No teníamos hogar, ni dinero, ni una salida clara. Pero algo cambió. No sé si fue pura desesperación o la realización de que Isabel nunca había sido intocable, pero mi papá hizo algo que nunca esperé, luchó. A la mañana siguiente, hizo una llamada. No tenía idea de a quién, pero una hora después estábamos sentados en una pequeña oficina frente a un hombre llamado Ramón Soto. Ramón no era cualquier abogado, era un tiburón, el tipo de abogado que contratas cuando no solo quieres ganar, sino asegurarte de que la otra persona no se levante nunca más. Mi papá le explicó todo, el fraude, los activos, la toma del negocio, la situación de la casa. Ramón escuchaba, asintiendo lentamente, y cuando mi papá terminó, se inclinó hacia adelante. Cometió un error, dijo Ramón. Fruncí el ceño. ¿Qué error? Pregunté.
Ramón sonrió. Se puso codiciosa. Resulta que Isabel fue demasiado agresiva. Sus movimientos legales estaban en el borde de la fraude, y yo sé cómo empujarla hacia ese límite. Tengo un amigo en la oficina del fiscal, dijo Ramón. Vamos a tenderle una trampa. El siguiente paso fue simple, pero brillante. Mi papá fingió rendirse. Le envió un mensaje a Isabel diciendo que estaba dispuesto a negociar, dispuesto a dejar que se quedara con el negocio, dispuesto a firmar el acuerdo de pensión alimenticia. Todo lo que tenía que hacer era reunirse y firmar unos papeles finales. Isabel, siendo Isabel, cayó en la trampa de inmediato. Aceptó reunirse en una oficina privada para cerrar todo. Probablemente pensó que había roto completamente a mi papá, pero lo que no sabía era que los papeles que estaba a punto de firmar eran pruebas. Los documentos eran falsos, contratos creados por Ramón que legalmente demostrarían que ella había estado malversando dinero de la empresa de mi papá, usando fondos del negocio para gastos personales, forjando documentos, e incluso creando facturas falsas. En el momento en que los firmara, estaría cometiendo un delito. Ella llegó a la reunión vestida como si fuera a una ceremonia de premios, actuando como si ya hubiera ganado. Carmen estaba con ella, tan engreída como siempre. Se sentaron frente a mi papá y Isabel tomó el bolígrafo sin leer los papeles. Fue entonces cuando Ramón habló. No lo haría si fuera tú. Isabel se congeló. ¿Perdón? Dijo, sorprendida. Ramón sonrió. Porque en el momento en que firmes, voy a entregar este expediente a la oficina del fiscal, y tú, Isabel, enfrentarás cargos criminales. Por primera vez, vi miedo en el rostro de Isabel. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó. Ramón empujó un expediente hacia ella. Extractos bancarios. Transacciones fraudulentas. Fondos de la empresa redirigidos a tus cuentas personales. ¿Debería seguir? Su rostro se puso blanco. Carmen se inclinó hacia adelante. Mamá, dijo, sin comprender lo que estaba pasando. Ramón no se detuvo. Y lo mejor de todo, como tú misma presentaste todos estos documentos, no hay a quien culpar, todo recae sobre ti. Isabel se giró hacia mi papá, su voz temblaba. ¿Me tendiste una trampa?, preguntó, furiosa. Mi papá no parpadeó. No, Isabel. Tú misma te tendiste la trampa. Se levantó tan rápido que su silla se volcó. Carmen la miró completamente perdida, como si no tuviera ni idea de lo que estaba sucediendo. Si intentas luchar contra esto, continuó Ramón, perderás todo, el negocio, la casa, tu reputación. Pero si firmas esto, dijo, deslizando otro documento hacia ella, un acuerdo de divorcio que la deje sin nada, ni dinero, ni negocio, ni casa. Solo libertad y la oportunidad de irse sin una sentencia de prisión. Las manos de Isabel temblaban. Miró a Carmen, quien la observaba como si nunca la hubiera visto antes. Entonces, sin otra opción, Isabel tomó el bolígrafo y firmó. Era el fin. Una semana después, mi papá y yo regresamos a nuestra casa. Se sentía surrealista cruzar la puerta sabiendo que Isabel se había ido para siempre. La casa se sentía más grande, más vacía, pero de una manera buena. Mi papá no era el mismo hombre que había sido hace unos meses. Era más fuerte, más inteligente, y por primera vez en años, lo vi feliz. En cuanto a Isabel y Carmen, desaparecieron. Nadie sabía a dónde se habían ido, y sinceramente, no me importaba. Esa noche, mientras mi papá y yo estábamos en la sala, comiendo comida para llevar y viendo una película, se volvió hacia mí. Lo arruiné, admitió. Lo miré. Sí, lo hiciste, respondí. Asintió. Pero nunca dejaré que vuelva a suceder. Y por primera vez, realmente le creí. Una semana después, todo parecía volver a la normalidad. La casa estaba en silencio, sin gritos ni caos. Mi papá había comenzado a reconstruir su vida, con una nueva determinación en su rostro. Aunque aún quedaban muchos recuerdos de los días oscuros con Isabel, ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo, sin ella. A veces, pensaba en lo que había pasado. Lo que Isabel nos había hecho, lo que mi papá había permitido que le hiciera durante todos esos años. Y aunque había ganado la batalla,
sabía que no era solo por él. Había sido por mí también. Porque había sido testigo de su cambio, de cómo finalmente dejó de ser un títere, cómo luchó por lo que era suyo, por lo que le correspondía. El teléfono de mi papá sonó una vez más. Esta vez no era Isabel. Era una llamada que nos traería nuevas noticias. La vida, por fin, comenzaba a regresar a la normalidad. Y ahora, teníamos la oportunidad de disfrutar del futuro, uno que ya no estaba marcado por el miedo o la manipulación.